¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Hoy tenemos un programa muy completo con dos notas extensas y realmente imperdibles, y además en el medio del programa nuestra sección tuitera que ustedes también están esperando. En el comienzo vamos a ir al encuentro del doctor Ricardo Forlich, nuevamente lo vamos a tener. Ya hicimos una introducción al cheque electrónico, al e-cheque, que fue realmente muy comentada y muy completa. Ahora vamos a ver los aspectos tributarios. Un especialista para tratar este tema. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. El cheque electrónico ya es un hecho. Si bien todavía no está plenamente vigente porque las entidades financieras tienen que preparar un poco sus sistemas, el tema es que ya es realmente un hecho incontrastable. Se viene el cheque electrónico. Y como todo nuevo instrumento, tiene efectos tributarios. Precisamente, estamos con el doctor Ricardo Forlich, consultor de entidades financieras, especialista en cuestiones tributarias financieras. Así que te agradecemos el aporte que nos vas a hacer acá en Fórum Jurídico Fiscal. Y quisiéramos, ahora usted traslado la pregunta: ¿cuáles son los efectos tributarios que trae el cheque electrónico? Cómo no, te agradezco esta nueva invitación. Y es cierto, y vamos a hablar de un impuesto nuevo, que cumplió nada más que 380 años en la República Argentina, que es el impuesto de sellos. Nada más. Y con un caso raro de anticipación legislativa. Siempre se dice que el derecho viene detrás de los hechos. Sí, es verdad. Y acá tenemos algo que se anticipó en 80 años a los hechos. ¿Ah, sí? Cuando en la década del 30 se reglamenta la ley o se dicta una nueva ley de impuestos de sellos nacional, se reglamentan los contratos por correspondencia. Y ahí se incluye una definición de instrumento, que después se pierde, pero es resucitada en la ley de coparticipación federal. Y esta definición de instrumento nos dice que a los fines del impuesto de sellos se considera instrumento toda escritura, papel o documento. Documento. Y la palabra documento es la que hoy hace que todas las disposiciones de la ley del impuesto de sellos se apliquen no solo a aquellos documentos que están volcados en un papel, sino también a los documentos digitales. Claro, no importa el soporte. No importa el soporte. Claro. Ya no importa el soporte. Claro. La inclusión de esa palabra, documento, en la definición de instrumento, que después recoge la ley, como decíamos, la ley de coparticipación federal, nos lleva directamente al ámbito del impuesto de sellos. Y ahora, entonces, sí, nosotros estábamos acostumbrados, así nacimos y así crecimos con el instrumento papel. Claro. Pero se creó el instrumento, el documento electrónico en su momento, en el 2001, la ley, la 25506, después el Código Civil y Comercial de la Nación, que vuelve a regular los documentos electrónicos, y el cheque electrónico, que reglamenta se modifica el régimen jurídico del cheque y lo reglamenta el Banco Central, que está fuera de la ley de documento electrónico, es decir, no tiene los requisitos que pide la 25506. Sí. Es decir, es un instrumento autónomo, digamos. Es un instrumento electrónico, pero, digamos, con su propia reglamentación, con su propia regulación. Y el cheque electrónico o el instituto del cheque electrónico puede caer dentro del ámbito del impuesto de sellos por 4 razones: por la emisión del cheque, por el endoso del cheque, por el aval del cheque y por la emisión del certificado para ejercer acciones civiles, que es un papel. Ahí sí hay un papel que es el instrumento que se utiliza para ejecutar en el caso de rechazo de cheque. La última ley de cheques trajo una novedad, y es que en uno de sus artículos, digamos, la ley de cheque tiene la particularidad de que no es una ley, sino que es una ley de pocos artículos que tiene un anexo. Toda la regulación está en el anexo, igual como había sido en la reglamentación del año 63. Pero uno de los artículos de la ley
que es el artículo 5, dice: no se podrán gravar con impuestos los cheques. Y esto tiene algunas connotaciones que van más allá de la ley de cheques. Tiene connotaciones de tipo constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos una ley nacional que está estableciendo una dispensa de impuestos que no son nacionales. Claro, son locales. Claro. Entonces, la cuestión o la pregunta es: ¿puede una ley de la nación establecer dispensas de impuestos provinciales? Y la respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones. Ya la Corte, hace muchos años, la década del 30, década del 40, sacó una serie de fallos por los cuales la Nación había establecido exenciones, por ejemplo en la ley de ferrocarriles o en la ley de telecomunicaciones, con respecto a tasas e impuestos locales. Y tenía una limitación, y es que la Corte dice que estas intromisiones del poder federal respecto de las autonomías provinciales es factible en tanto y en cuanto estas dispensas tengan un límite temporal, que era lo que decía el inciso 16 del viejo artículo 67 de la Constitución del 53 y hoy 18 de la Constitución del 94, que dice que puede haber recompensas de estímulo, pero con efecto temporal. ¿Por qué? Porque la Nación solo puede establecer impuestos directos con carácter temporal. Cosa que, bueno, dejémoslo ahí. No, dejemos ganancias aparte. Y entonces nos encontramos con que esta ley de cheques, al establecer esta dispensa, queda medio en el ámbito, medio en el aire, porque si bien la dispensa está, no tiene vigencia temporal. Entonces nos preguntamos cuál es el alcance que tiene esto respecto de los cheques. En la generalidad de las legislaciones provinciales hay exenciones específicas respecto de los cheques, hay muchas exenciones específicas respecto del endoso de documentos a la orden o de cheques en particular o de títulos, documentos comerciales. Es decir, que hay muchos casos en los cuales, digamos, no tenemos que hacer uso de la ley o de la dispensa que está contenida en la ley nacional para eximir los cheques. Pero hay casos en los cuales sí, y sobre todo, digamos, en las provincias, hay varias provincias que tienen establecidos impuestos fijos sobre los cuadernos de cheques o sobre las hojas de cheques. Entonces, eso es lo que plantea la duda de si estos impuestos son aplicables también a los cheques electrónicos. Electrónicos, claro. En algunas legislaciones que hablan específicamente de la libreta de cheques o del formulario de cheque, no, pero hay otras en las que dice que los cheques librados en la provincia van a estar alcanzados con el impuesto, por ejemplo Santiago del Estero. Así que ahí en principio también entrarían dentro del ámbito de gravabilidad los cheques electrónicos. El tema es, ¿podemos plantear la inconstitucionalidad de las normas provinciales que establecen impuestos sobre los cheques en función de lo que dice la ley nacional? Yo creo que sí, con ciertas reservas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la ley nacional no tiene ese límite temporal que exige la Constitución, la Corte tiene dicho de que las normas impositivas deben ser interpretadas con el alcance que el legislador le quiso dar más allá de las imperfecciones técnicas en su redacción. Y uno dice, bueno, es un impuesto, a veces es un peso por cheque, pero claro, una libreta de cheques, 25 pesos, no es nada. Pero si uno suma lo que se le cobra a cada uno de las entidades, recaudan a cada uno de los clientes, y el otro día tuve un caso en el cual una provincia estaba reclamando y era cerca de $500,000 de pesos. $500,000 de pesos en un mes es mucha plata si lo entras a sumar. Y yo digo, sí, se puede plantear. A veces el librador del cheque no va a tener interés en hacer el planteo porque individualmente es poco dinero. Claro, el monto, digamos. Pero sí podría plantearlo la entidad financiera. Y la jurisprudencia, hay jurisprudencia que permite que el agente de retención plantee la inconstitucionalidad del régimen o de la norma que lo obliga a actuar como agente de retención, porque él también está interesado, porque si él no actúa, le puede... Claro, a él. Claro, entonces, digamos, es decir, se podría llegar a plantear el tema de la inconstitucionalidad de estos pocos gravámenes que siguen subsistiendo respecto de los cheques. El tema más, digamos, que
que se plantea, digamos, es interesante, que es con respecto a al certificado para ejercer acciones civiles. Porque eso viene a reemplazar el cheque. Ese sí es claramente un instrumento comprendido dentro de la definición de la Ley de Coparticipación Federal. Y no es un cheque. No es un cheque, claro. Pero ¿qué es lo que decimos? La Corte dice, las exenciones surgen de la ley o de su necesaria implicancia. Y digo, si esto es lo que reemplaza al cheque a los efectos de la ejecución, digo, todas aquellas exenciones que hay en los códigos provinciales respecto de los cheques deberían ser de aplicación también a este certificado. Claro. Por lo tanto, digamos, es decir, no es de descartar que no se produzca algún conflicto el día de mañana cuando alguien lleve esto a ejecutarlo y le den vista al representante del fisco. Como para ir cerrando la entrevista, ¿y el impuesto sobre los créditos y débito bancario? El impuesto sobre débitos y créditos no incide sobre el cheque en sí, sino sobre la cuenta corriente sobre la cual se deriva. Por lo tanto, digamos, en ese caso, aplica tal cual, como puede decir, por cualquier débito o cualquier crédito que se efectúe de cualquier manera en una cuenta corriente bancaria va a estar lo tenemos que aplicar y listo. Sí, sin problema. Bueno, nuestra preocupación tiene que estar centrada en sellos. Centrada básicamente en sellos, sí, yo diría que sí. Gracias, Ricardo. Por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, excelente tema, excelente exposición de un tema que venimos tratando en Fórum Jurídico Fiscal y es muy actual. Pueden volver a ver esta nota y todos los programas en nuestro sitio forumjuridicofiscal.com.ar. Ahora les propongo una pequeña pausa. Miren allí al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero y todas sus actividades deportivas que queríamos destacar. Pausa y enseguida volvemos. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y ustedes están esperando nuestra sección tuitera. Tomamos el teléfono para destacar en el día de hoy dos tweets. El primero del doctor Jorge Orgambide Márquez, @Orgambidemarc, excelente decisorio de la Cámara Federal de Córdoba, que en una ejecución fiscal rechazó intervención de caja pedido por el fisco. Ya tenía un embargo en cuentas bancarias, es una medida de excepción, no probó inexistencia de bienes. Importantísimo tweet que destaca el doctor Orgambide Márquez. La AFIP quería poner un interventor recaudador y ahí está lo que se destacaba. El segundo tuit en el día de hoy, la doctora Gabriela Peralta, @GabyP2631, se busca que las fintech paguen los mismos impuestos que las entidades financieras. Con ello, una sola operación puede sufrir diferentes percepciones y afectar sus movimientos cuando no hay obligación de tributar. Es perverso equipararlas en materia de impuesto al cheque y retención al impuesto al valor agregado o impuesto a las ganancias e ingresos brutos. Realmente un tuit muy importante. La doctora Gabriela Peralta es gerente del Departamento Tributario y Aduanero del estudio Lisicki Litvin y Asociados. Realmente lo queríamos destacar. También hay un artículo muy importante referido a este tema en nuestro reporte tributario presentado por ella, referida justamente a la fintech, a lo que son las tecnologías financieras para mejorar todo lo que se está haciendo en el sistema financiero a través
de diversos mejoramientos tecnológicos, un artículo muy importante que recomendamos en su lectura y está en nuestro reporte tributario. En la continuidad del programa vamos al encuentro del doctor Carlos María Folco para hablar de las tasas municipales, un tema muy actual y de mucha discusión. Un especialista lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Estoy con el doctor Carlos María Folco, con quien vamos a charlar, gracias Carlos por estar con nosotros, sobre un tema que está preocupando mucho a todas las jurisdicciones, que son las tasas municipales, a los contribuyentes en particular y a las jurisdicciones municipales. Está preocupando este tema. Son tasas abusivas, deben respetar el costo. Bueno, en fin, ustedes saben que hay un juicio en ciernes y un dictamen de la Procuración justamente sobre el cual vamos a hablar con el doctor Carlos María Folco. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, hoy no nos cansamos de repetir. Entendemos que este tema es uno de los más relevantes, el aspecto económico-financiero, la relación financiera entre los municipios, la provincia, la nación. Y además cobra relevancia lo que muy bien señalabas en tu breve introducción, la figura del contribuyente. Claro. Que es la gallina de los huevos de oro, porque este mismo contribuyente es el que tributa las arcas municipales, provinciales, nacionales, y al cual tenemos que preservar porque es, en definitiva, repito, quien, además de los tributos, suple en muchos casos la ausencia del Estado, y es el mismo contribuyente que participa económicamente y muchas veces con su esfuerzo personal. Yo conozco empresarios y de muy alto nivel donde tienen un trabajo voluntario en comedores escolares. A ver, no solo ponen dinero para comprar comida, sino que van ellos, elaboran y les sirven a los propios chicos. Bueno, es el que mantiene la escuela pública donde van nuestros hijos. Entonces, esta es la figura que nosotros tenemos que preservar y que nos interesa que se consolide y que le vaya muy bien, pese a todos los problemas jurídicos, económicos, de disponibilidad y demás. El problema es el avance que tiene el municipio en la forma y en la determinación de la base de ese tipo de tasas, ¿no? Esta es la primera gran cuestión que nosotros planteamos y que se ha dado en el transcurso de los años un cambio muy marcado en el rol del municipio, porque tradicionalmente el municipio lo que hacía era cobrar algunas tasas, conservación de la vía pública, prestaba algún servicio y nada más. Hoy en día el municipio ha recibido la transferencia de órdenes provinciales y en su caso nacionales también, vía provincia, de nuevos servicios. Servicios que tiene que prestar, sí, eso es verdad. Desfinanciado. ¿Por qué? Porque no se le adjudicaron los recursos. Claro. O sea, hubo una desprolija descentralización del gasto público. Esto viene de los 90. Sí, claro. Producto del consenso de Washington. Claro, ahí empieza, ¿no? Exacto. Yo recuerdo una anécdota con un profesor entrañable, querido, lamentablemente fallecido hace tiempo atrás, que es el doctor Macón. Todo un gran maestro de varias generaciones. Claro. En un debate sobre este tema en la Facultad de Ciencias Económicas, en un momento dado, con mucho énfasis, dice, las municipalidades mienten. Claro, se refería a las formas anómalas de la tributación, por ser generosos en la calificación. Y yo recuerdo siempre que le contesto en ese panel que tuve el honor de integrar junto a él, con una frase del querido Negro Fontana Rosa, cuando él decía: con la verdad no temo ni ofendo a Mendieta, con la mentira zafo y sobrevivo. Y este es el grave problema, que hay una omnipresencia tributaria de nación, de provincias que han vaciado de hechos imponibles, y los municipios
echan mano, como digo, a verdaderos impuestos, los disfrazan de tasa para hacer frente a su gasto. Ese es el problema. Y esto es lo que no podemos permitir. Hay algunos autores que dicen, bueno, en realidad no habría base legal. Mire, hemos firmado pactos federales, consenso fiscal, donde el consenso fiscal claramente dice, señores, aquí no se puede cobrar más allá de los servicios que presten. Claro. Señores, además tiene que guardar una razonable proporcionalidad entre el costo del servicio y lo que se cobre. Bueno, esta es la gran cuestión. Aquí hubo una serie de casos jurisprudenciales donde se fue abriendo una peligrosa tesitura que encuentra su fundamento en una lectura, yo diría, apurada del 35 párrafo tercero del convenio multilateral. Sí, claro, convenio, esta es la gran cuestión, y aquí viene la causa de eso, porque en la causa de eso no se discute la autonomía municipal, nadie la puede discutir. Tenemos la última reforma donde incorpora un artículo expreso que es el 123, que ahora juega armónicamente con el 5, pero nosotros tenemos por un lado las limitaciones constitucionales que están principalmente dadas por estos artículos, por los principios que emanan de la Carta Magna, razonabilidad, proporcionalidad, capacidad contributiva, etcétera, etcétera, que rigen los tributos en su conjunto, y también a nivel normativo, como dijimos, por los pactos fiscales, por el consenso, especialmente el del noviembre del 2017. Y miren ustedes también la ley de coparticipación, cuando le veda ahí está el tema a las provincias, claro. Y ellos la asumen por sí y por los municipios, crear impuestos análogos a las coparticipables, con severas sanciones. Y además con el propio convenio multilateral, que lo que hace es distribuir. Bueno, aquí lo que se discute es el último, la última parte del tercer párrafo, cuando dice las jurisdicciones referidas, me voy a leerlo textual, en las que el contribuyente posea la correspondiente habilitación, podrá gravar en conjunto el 100% del monto imponible atribuible al fisco provincial. Bueno, aquí se da el caso, lo vamos a graficar muy simple, de que eso en Quilmes, porque es la parte demandada, tiene 2 estaciones de servicio. Y Quilmes lo que hace es acrecentar por actividades que eso realiza en otras jurisdicciones. Esto es inadmisible. No, y toma la base imponible de toda la provincia. Claro. Exacto. En otra manera, donde no tiene no del municipio, donde no presta ningún tipo de servicio y donde de ninguna manera está facultada ni por la Constitución ni por las leyes hacer este tipo de acrecentamiento. ¿Qué es lo que ocurre? La Suprema Corte de Buenos Aires falla a favor de la empresa, curiosamente, y ratifica una serie de fallos anteriores, por ejemplo, Seguros Providencia, Molinos Río de la Plata, y bueno, y eso es el que llega a dictamen de la Procuración, que es el que estamos analizando, y que verdaderamente el dictamen contempla pautas liminares. ¿Qué son estas? Señores, el principio de territorialidad. ¿Y qué me dice? Calcular la base imponible de esta manera es extender el principio de territorialidad. El principio de territorialidad al absurdo. Claro, al absurdo. Claro. Y lo hace con cita de precedente, cuando teníamos precisamente YPF contra Municipalidad de Concepción del Uruguay, en lo cual la Corte dijo, señores, no cabe este tipo de situación. El tema está en que lo que están viendo, pero yo ahora porque hago de abogado del diablo, nada más, y un poco para cerrar esto que también explicaste. Pero lo que ellos dicen es, bueno, yo no puedo hacer esa base imponible, no puedo tomar esa extensión de base. ¿Cómo me financio? Dice. Bueno, el tema está en que acá creo que juegan 2 cosas importantes y no voy a poner en duda nada. Por un lado, el gasto, que sí se vio incrementado, hay que ser digamos,
honesto intelectualmente, es verdad, los municipios lo han tenido, pero el problema es decir, cómo esa parte que se puede llegar a perder de la recaudación, cómo compensarla. Y yo creo que el tema central que tienen los municipios en estos momentos, ese es el temor. ¿Cómo me financio de acá en adelante? Sí, yo creo aquí dos temas, porque toda la doctrina a coro dice, señores, una nueva ley de coparticipación federal, que obviamente va a la provincia de... A ver, ¿pero hace cuánto? Desde la cláusula transitoria sexta de la Claro. Constitución dice, antes del final de 1996. Perdón, no soy contador. No, han pero pasado muchos bueno, años, ¿no te parece? Salta. Claro. La segunda se impone urgentemente, sí, reestructurar funciones, servicio y financiamiento de los municipios. Urgentemente. Porque Esto está ya. bien, es decir, lo llevas técnicamente a que la tasa retributiva de servicios tenga relación con el costo. Pero por el otro lado, no les hagas crecer los gastos de manera tal que sea imposible compatibilizarlo. Vamos a, claro, exacto, a la otra cara de la moneda, una responsabilidad fiscal. Carlos, gracias. No, el agradecido Muchas gracias soy yo. por estar con nosotros. Hasta pronto. Beli, la cámara es tuya. Muy bien, nos estamos despidiendo, muy completo el programa en el día de hoy. Gracias, doctor Ricardo Ferraro. Excelentes las entrevistas en esta noche de Fórum Jurídico Fiscal. Mucha repercusión, contador Pena, lo que fue el bloque de la doctora Teresa Gómez en el programa de hace 7 días en Fórum Jurídico Fiscal. Está confirmado para el próximo programa la presencia del doctor Carlos Quián, ¿no? Confirmadísimo, entonces lo tendremos al doctor Carlos Quián en el próximo programa. Nosotros no tenemos nada más para decirles, agradecemos su presencia allí del otro lado y los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.